Queridos hermanos, estudiantes de MINS, es un placer saludarles en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Mi nombre es Reverendo José Jesús Ramírez, profesor de este curso, y les doy la más cordial bienvenida a esta sexta clase de escatología titulada Amilenialismo. Ya tuvimos la oportunidad de revisar el postmilenialismo, el premilenialismo histórico y dispensacional, y ahora veremos el amilenialismo. Mi oración es para que sean edificados por las enseñanzas y que crezcan en la fe y en la esperanza que nos abriga al confiar en que un día no muy lejano estaremos con Cristo para siempre. Es un gusto para mí tenerles como estudiantes de este curso y espero en el Señor que estén siendo enormemente edificados por medio de este estudio de la teología sistemática. A Dios sea la gloria. Amilenialismo, una aproximación al texto. Este es el tema. La escuela amilenialista, pero es una aproximación al texto sagrado. Así de que vamos a estudiar en esta hora esta parte de la teología sistemática. Primero que todo me gustaría comentar que existen por lo menos 5 mitos y verdades acerca del amilenialismo. Así que me gustaría adentrarme en este estudio presentando estos 5 maneras de ver el amilenialismo. Luego revisaremos paso a paso lo que es la escuela de interpretación escatológica amilenialista. Es muy posible que muchos no van a estar de acuerdo con la posición que presenta este servidor, pero debemos ser fieles al texto sagrado y permitir que éste nos hable cuando abrimos sus páginas para sacar la verdad encerrada en la línea sagrada. La Biblia es la voz de Dios que viene del corazón de Dios al corazón del oyente, que con un corazón arrepentido y consagrado a la verdad busca que Dios le instruya, le fortalezca y le lleve a una relación con Él. Dicho esto, vamos a ver lo que son los 5 mitos y verdades del amilenialismo. Cuando estudiamos qué dice la Biblia sobre la segunda venida de Cristo, nuestra manera de enfrentar las aflicciones presentes en un mundo caído se llena de fe y esperanza. La escatología es el estudio de los últimos tiempos. Tiene un valor inmenso, inminentemente grande para el creyente. Los principios unificadores de la Iglesia en este asunto es que Jesús regresará, juzgará a vivos y a los muertos y reinará eternamente en comunión perfecta con su pueblo, restaurando toda la creación, cielos nuevos y tierra nueva. Sin embargo, en cuanto al orden de los eventos que rodean la segunda venida de Cristo, hay algunas diferencias entre cristianos. En la mayoría de las denominaciones protestantes desde principios del siglo XX, la postura predominante sobre el rapto de la iglesia, el periodo de la gran tribulación y el reino milenial mencionados en Apocalipsis 21 al 10, es el dispensacionalismo premilenialista. Esta postura enseña que el rapto ocurrirá antes de una tribulación final de 7 años, que será seguido por un reino de Jesús en la tierra durante 1000 años literales. Desde niños escuché a predicadores premilenialistas con mucho interés, ya que era muy llamativo lo que proponían en sus estudios. Sin embargo, no fue sino hasta que empecé a leer la Biblia más seriamente y a leer obras de escritores reformados del calibre de Louis Berkhoff, William Hendrickson y Hockeman, que mi posición escatológica cobró un rumbo diferente, un rumbo más bíblico, un rumbo más exegético. Cuando hice mis propios estudios acerca del tema y analicé porciones de la Biblia tales como Primera de Tesalonicenses 4, Apocalipsis 20, fue entonces que mi postura, mi posición acerca del rapto fue cambiando y la segunda venida de Cristo fue cobrando otro valor. Así de que esto cambió radicalmente mi posición.
Observé que estos eventos que la Biblia narra son uno solo. Así que me embarqué en un viaje de estudio y reflexión que arrojó frutos con mi postura amilenialista. En este estudio pude observar que el amilenialismo va desarrollando según el plan de redención de forma progresiva en esta era presente. Así que Cristo reina desde los cielos y la iglesia reina con él, y este reino llega a su fin en la segunda venida de Cristo. No creo en un rapto secreto, sino en un rapto visible, y la resurrección es un evento en donde los muertos en Cristo resucitan junto con los perdidos, unos para vida eterna y otros para confusión perpetua. La iglesia está reinando. Los muertos resucitan. Resucitan juntamente con los perdidos. Es una sola resurrección. Al contrario de lo que piensan los premilenialistas, yo creo que el día cuando la trompeta suene, según la posición que nos enseña Primera de Tesalonicenses, según la posición bíblica de Pablo, ese día prácticamente los muertos en Cristo resucitan, los perdidos resucitan, Israel resucita. Los premilenialistas, especialmente los dispensacionalistas, ven 3 o 4 resurrecciones. Yo veo una en la Biblia, según 1 de Tesalonicenses y Daniel capítulo 12, versos 1 y 2. Esta postura suena un poco extraña para los incomparables cristianos, un poco extraña para la mayoría de cristianos. He descubierto que muchos no saben qué es el amilenialismo o tienen ideas erróneas al respecto. Pensando en eso, aquí comparto 5 mitos y verdades sobre esta postura. Primer mito: el amilenialismo deja la ortodoxia bíblica. Este es el primer mito que me gustaría tomar. En uno de los primeros escritos sobre esta escatología cristiana, el apologista Justino Mártir, allá por el año 165 después de Cristo, en su diálogo con el judío Trifón, afirma que hay otros cristianos que no están de acuerdo con su postura premilenialista. El regreso de Jesús antes del milenio. Y dice las siguientes palabras, cito textualmente: ya antes pues te he confesado que yo y otros muchos sentidos de esta manera, y creemos que así ha de suceder. Como tú ciertamente sabes, pero por otra parte también te he indicado que hay muchos cristianos de fe pura y piadosa que piensan de otro modo. Estas son las obras de Justino. Esto nos recuerda que desde muy temprano no toda la iglesia ha creído que la segunda venida de Cristo será antes del milenio mencionado en Apocalipsis 20. De hecho, desde Agustín en el siglo IV, el amilenialismo se convirtió en la postura de la mayoría de los cristianos en Occidente. Por los siguientes 1500 años, era la postura predominante de los reformadores protestantes y de muchas denominaciones que surgieron de la Reforma, siendo al día de hoy la postura más común en la teología reformada. Las iglesias reformadas manejan o bien la posición amilenialista o bien la posición postmilenialista. Pero es difícil encontrar un reformado que sea premilenialista. Aunque todas las posturas escatológicas les gusta defender su influencia histórica en la iglesia, no existe una postura oficial ortodoxa de la iglesia, y más bien siempre han existido varias posturas en las que la unidad ha estado fundamentada en los principios unificadores mencionados arriba y que todos
los cristianos abrazamos. Reformadores del calibre de Lutero, Zwinglio, Calvino, Melanchthon, todos los reformadores del siglo XVI dijeron muy poco acerca de la escatología. No porque la consideraran de menor rango, sino más bien creo yo que fue un asunto de práctica. Ellos se enfocaron en la doctrina sobre todo, porque les interesaba que la gente que el pueblo de Dios entendiera la doctrina bíblica. Esto no significa que la escatología no sea parte de la doctrina bíblica, pero debemos de entender que la escatología significa específicamente los asuntos que tienen que ver con el futuro. Y si el futuro le pertenece a Dios, nosotros hacemos bien en dejar las cosas en el futuro y enfocarnos en las cosas que tienen valor para este tiempo. ¿Cuál es la primera verdad? Ya dijimos el mito, ahora vamos a decir la verdad. El amilenialismo sigue el curso histórico de la iglesia. El amilenialismo sigue el lineamiento histórico relacional, redentivo de la iglesia, y es el que mejor se apega a las escrituras y al planteamiento de la historia de redención. Es el que mejor se apega a esta manera de ver las cosas. Ahora me gustaría que veamos el mito número 2. El amilenialismo no cree en el milenio. El prefijo a, por lo general, indica negación o no, ausencia de algo. Pero en el caso del amilenialismo, ese prefijo puede ser engañoso y llevarnos a pensar que los amilenialistas no creemos en el milenio. Es por eso que muchos teólogos amilenialistas prefieren el título milenio realizado como descripción de la postura. El amilenialismo enseña que el milenio es una realidad del presente, en la manera en que Dios gobierna y trabaja a través de su iglesia. El reinado de Cristo con sus santos es una realidad actual, espiritual, para quienes han muerto en él. Algo que se revela en Apocalipsis como una esperanza para todas las iglesias de todos los tiempos. Podemos ver pasajes como Apocalipsis 4, capítulo 4, capítulo 5, 6, 11, 7, 9 al 17 y 26. El amilenialismo no es una postura que solo quiere alegorizar algunos pasajes de la Biblia. Al contrario, el amilenialismo es puntual en su trato al texto sagrado y usa bien los versículos que tienen que ver o que hablan del tema. ¿Cuál es la verdad del mito número 2? El amilenialismo afirma la existencia del milenio. Ninguna de las escuelas escatológicas o las iglesias cristianas niegan el milenio, pero sí hay diferencia entre una escuela y otra de la forma como se presenta y se concibe este hecho futurista. Esa es la única diferencia en cuanto al milenio. El tercer mito. El amilenialismo alegoriza los pasajes que hablan del milenio. Aunque Agustín de Hipona, quien fue uno de los primeros en hablar del milenio como el reino presente de Cristo a través de su iglesia, un reino espiritual, el ya y el todavía no, del que vamos a hablar más adelante, tendía a alegorizar algunos pasajes bíblicos. Eso no significa que todas sus explicaciones exegéticas estaban erradas. Irónicamente, todos los intérpretes de Apocalipsis están de acuerdo con que es un libro altamente simbólico. Todos, incluidos los dispensacionalistas, incluidos los premilenialistas históricos. Es un libro simbólico por la naturaleza de su género literario. La diferencia entre posturas radica solo en la cantidad de símbolos que hay en el libro. No en sí hay símbolos
o no. El amilenialismo no es una postura que solo quiere alegorizar algunos pasajes de la Biblia, sino que considera seriamente el género literario. El género literario del texto para poder interpretarlo correctamente. Por ejemplo, los números en Apocalipsis, como el número 666, tienen una conexión y significado espiritual en todas partes de la Biblia. De hecho, un argumento del amilenialismo es que en ninguna parte de las Escrituras encontramos las expresiones 1000 años o 1000 generaciones como una realidad literal. Cuando en la Biblia se habla, y de hecho se habla una sola vez, literalmente, se habla en un contexto simbólico, en un contexto donde prácticamente el Juan está viendo cosas que no se pueden no se pueden ver de una manera literal. Por ejemplo, Satanás es atado con cadenas. Satanás ya sabemos que es espíritu. Y un espíritu es atado espiritualmente. No puede ser atado literalmente. ¿Por qué? Porque las cadenas no lo detienen, porque es espíritu. Pero Cristo en su primera venida, en su primera aparición, le quitó autoridad a Satanás. La profecía de Génesis 3:15 se cumple cuando Cristo se levanta de la tumba. Le deshace la cabeza a Satanás, quitándole autoridad sobre las naciones. Por eso no podemos creer de una forma literal esta parte. Así de que un argumento del amilenialismo es que en ninguna parte de la Escritura encontramos esa expresión de 1000 años o 1000 generaciones como realidad literal. Siempre se usan para presentar la verdad simbólica del texto y lo extenso y lo completo desde el plan y la representativa de Dios. Es la perspectiva de Dios. Él es el que nos está llamando. Algunos pasajes importantes: Salmos 105, 8, 1 Corintios 16, 15, Salmos 94 y 2 Pedro 3, 8. Estos son pasajes que podemos usar. La verdad, la tercera verdad. El amilenialismo se toma con seriedad el género literario interpretativo. La hermenéutica amilenialista se toma en serio el método literal de interpretación y sigue un proceso histórico-gramatical del texto sagrado. Entonces, el amilenialismo se apega muchísimo a la verdad bíblica. El cuarto mito. El amilenialismo niega el rapto. Creer en el rapto de la iglesia se ha vuelto sinónimo de la postura premilenialista. Probablemente porque la ficción del libro Left Behind o Dejados Atrás generó mucho sensacionalismo, expectativas falsas acerca de la segunda venida del Señor. Sobre este evento en particular. Pero en realidad todas las posturas escatológicas creen en el rapto porque está en la Biblia. La Biblia habla de la parusha, la segunda venida de Cristo. No la palabra rapto en sí como tal, sino el concepto de reunirnos con Jesús en el aire o arrebatamiento, tal como se describe en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 19. La pregunta que las diferentes posturas se hacen solo tiene que ver con cuándo sucederá ese evento. ¿Sucederá antes de un periodo de 7 años de tribulación final? ¿Como un evento secreto?
o sucederá como tal parte del glorioso retorno de Cristo para hacer juicios sobre sus enemigos y gobernar en la tierra eternamente. Aunque hay algunas variaciones que existen sobre esas dos posturas, esto resume las principales diferencias sobre el momento del rapto. El amilenialismo no niega o limita las promesas a Israel, sino que las magnifica, las expande, las extiende hacia otros. El amilenialismo cree, así como el premilenialismo histórico y en gran parte el postmilenialismo, que el rapto y la segunda venida de Cristo forman parte de un mismo evento. No son dos eventos diferentes. No es una cantidad de cosas que suceden. Es un evento. Dios llama a los justos y pecadores a la vida para entregarle su recompensa. Unos para vida eterna y otros para confusión perpetua, según está estipulado por la palabra de Dios. Será una reunión gloriosa, las bodas del Cordero, un evento público, visible, universal. Todos los hombres tendrán que ver este momento y los hombres gritarán con ahínco, con miedo, con temor, con angustia. Montes caer sobre nosotros y escondernos del que está sentado en el trono. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la cuarta verdad? El amilenialismo cree y afirma el rapto de la iglesia. El amilenialismo cree rotundamente en el rapto de la iglesia, solo que no cree en un rapto secreto o en dos etapas, sino un rapto visible y es un solo evento glorioso. Y tampoco cree que el rapto se dé para dar paso al milenio, sino más bien el rapto se da, es un asunto visible del momento y luego se establece el gran juicio, el gran trono blanco, y donde Dios juzgará a los vivos y a los muertos y pasará a la eternidad, unos para confusión perpetua y otros para salvación eterna. Esto nos lleva al quinto mito. El amilenialismo niega que Dios tenga un plan futuro con Israel. Ya lo estuvimos viendo. El premilenialismo enfatiza todo alrededor de Israel, especialmente el dispensacionalismo. Todo es acerca de Israel. El premilenialismo no lo ve desde ese punto de vista. El amilenialismo. Este es el punto de más debate entre los amilenialistas y dispensacionalistas, que ve las promesas a Israel en el Antiguo Testamento como promesas que se cumplirá durante el reino milenial, principalmente para el pueblo judío étnico. Pero el amilenialismo no niega o limita las promesas de Israel, sino que las hace más grandes, más extensas. Si entendemos cómo Jesús cumple todas las promesas hechas en la ley y cómo los verdaderos herederos de las promesas a Abraham las reciben por la fe y no por etnicidad o por pertenecer a X pueblo, entonces esas promesas son magnificadas. Podemos gozarnos en el cumplimiento de las promesas de heredar la tierra y también de reinar, del reinado de Jesús en cumplimiento, ¿verdad? No solamente para los judíos, sino para los judíos y gentiles, como un solo pueblo. Esta es la gran diferencia que hay. Israel no es el Israel étnico, es el Israel espiritual, la iglesia. Entonces esas promesas son más amplias. Podemos gozarnos en el cumplimiento de las promesas de heredar la tierra y también del reinado de Jesús. Y podemos gozarnos que somos la esposa de Cristo, la iglesia.
Y no solo durante 1000 años, sino por toda la eternidad. Además, en cuanto a las diferencias entre eternamente o interpretaciones sobre la conversión futura de Israel como nación, descrita en Romanos 11, 26 al 27, ninguna de ellas es incompatible con una interpretación amilenialista. Ninguna. Todo lo expuesto nos recuerda que, aunque podemos tener diferentes posturas en escatología, son muchas las cosas que nos unen como cristianos. Nuestra actitud debería de ser enseñar y orar al Señor para que nos ayude a evitar divisiones innecesarias con otros hermanos en Cristo, hermanos en la fe, con los que pasaremos prácticamente en la eternidad. Y sigamos diálogos amenos, bíblicos, en otros temas, y que atesoremos la grandeza que tenemos en el Cristo resucitado. La quinta verdad es esta. El amilenialismo sostiene que Dios cumplirá sus promesas a Israel. El amilenialismo concibe que Israel no es una nación, sino un pueblo espiritual en el que Dios ha puesto sus ojos. La salvación es obra de Dios y es por medio del sacrificio de Cristo su Salvador y no por pertenecer a una nación. Así que la iglesia de Jesucristo es el verdadero Israel por el que el Mesías dio su vida en la cruz del Calvario. Esto nos debe alegrar. Nos debe alegrar porque nos ayuda a entender la verdad acerca de todo esto. La escatología y el Nuevo Testamento. Al examinar la estructura escatológica básica del Nuevo Testamento, noté que los escritores bíblicos entendieron el curso y el clímax futuro de la historia humana como el desarrollo progresivo de dos épocas escatológicas sucesivas, esta era y la era venidera. Estas dos edades tienen una fuerte relación con si habrá o no un milenio. Estas dos edades proporcionan una categoría interpretativa importante para la escatología en general y la cuestión del milenio en particular. El caso del amilenialismo surge directamente de una comprensión de estas dos edades escatológicas. Las dos edades, un eslabón en la hermenéutica. Primero, ahora pasamos al marco general provisto por los escritores del Nuevo Testamento, quienes hablaron de asuntos escatológicos con una voz, una sola voz. Representaron el control soberano de Dios de la historia como edades escatológicas distintas y sucesivas, conocidas como esta era y la era venidera. A lo largo del Nuevo Testamento, esta era se refiere al curso actual de la historia de redención. La Biblia es una historia, la historia de redención. Mientras que estaban pensando en la era venidera, algo que es escatológico, algo que está en el futuro, algo con lo que todavía no contamos, sino que es algo que está por verse, es algo que está por recibir la iglesia. Se refiere a la era de la redención, realizado con la venida de Jesucristo, su resurrección corporal y su exaltación a la diestra del Padre. Su segunda venida cierra con broche de oro la historia de redención. El periodo entre el primero y segundo advenimiento de Cristo, el tiempo
entre el establecimiento del reino de Cristo, como se describe en los evangelios, y la consumación de todas las cosas, es el mismo periodo descrito en Apocalipsis 20 como 1000 años. Alguien tal vez se pregunta, pero si han pasado 2000 años desde el primer venida del Señor. El apóstol Pedro dice que un año para 1000 son como 1000 y un día y 1000 días para Dios o 1000 años para Dios son como un día. Dios no vive en el tiempo. Significa que el llamado milenio es una realidad presente y no una esperanza futura. Estamos en el milenio, vivimos en el milenio. Los eventos descritos en Apocalipsis 20 no se refieren al futuro, sino al presente. Los 1000 años es el mismo periodo de tiempo en el que los ciudadanos de esta edad esperan la edad venidera. Sin embargo, dada la realidad presente del reino de Dios, según Mateo capítulo 12, verso 28, Romanos 14, 17, y la obra del Espíritu Santo, según Efesios 1, 13 al 14, la era venidera ya es una realidad presente para los reyes, para los creyentes en Jesucristo. Esta tensión entre el ya y lo que todavía no se caracteriza gran parte de la escatología del Nuevo Testamento. Cuando los cristianos esperan la consumación final del reino presente de Cristo en el día grande y glorioso del Señor. ¿No es esperanzador? ¿No es glorioso pensar en un reino como el de esta magnitud? Como reseña Gerardus Voss, dice, el cristianismo en su origen tiene un carácter escatológico. Significa la aparición del Mesías y la inauguración de su obra. Por lo tanto, el punto de partida para desarrollar esta escatología centrada en Cristo es la concepción histórico-gramatical de las dos edades sucesivas, que se designan de diversas maneras, esta era y la era por venir. Según Voss, dado que el tejido mismo de la redención en sí mismo es escatológica, la clave para entender la escatología centrada en Cristo es correlacionar el lenguaje escatológico con respecto a estas dos edades con los eventos históricos que rodean a la persona y el trabajo de Jesucristo. Esta debería de ser nuestro mayor anhelo. Esto se declara cuando examinamos frases como esta edad y la edad venidera de los textos bíblicos en los que aparecen. Tanto Jesús como Pablo hablaron repetidamente de esta era y la venidera como dos periodos escatológicos sucesivos y cualitativamente distintos en tres lugares de los evangelios sinópticos. Nuestro Señor Jesucristo contrastó explícitamente esta era con una era venidera. Mateo 12:32. Jesús habló de la imposibilidad de perdón por la blasfemia contra el Espíritu Santo, ya sea en esta era o en la era venidera. En Lucas 18, 29 y 30, Jesús habló sobre el reino de Dios en respuesta a la incredulidad expresada por el joven rico. Jesús dijo, yo te digo la verdad. Nadie que haya dejado el hogar, la esposa, los hermanos, los padres o los hijos por causa del reino de Dios dejará de recibir muchas veces más en esta era y en la venidera. O la vida eterna. ¿No es interesante? El Señor está hablando de lo que ya está sucediendo. Y el Señor está hablando de lo que falta por suceder, tanto para castigar
como para galardonar. La iglesia reina con Cristo en este momento, pero falta el reino glorioso en Cristo Jesús. Lucas 20, 34 y 36. Jesús dice, las personas de esta edad, esta era, se casan y se dan en matrimonio, se celebran, se entregan. Pero aquellos que se consideran dignos de participar en esa edad y en la resurrección de los muertos no se casarán ni se darán en matrimonio y ya no pueden morir porque son como los ángeles. Son hijos de Dios, ya que son hijos de resurrección. Estos textos dejan claro que nuestro Señor entendió estas dos edades como sucesivas y cualitativamente distintas. Esta edad, dijo Jesús, se caracteriza por el matrimonio y las cosas temporales. La edad venidera es otro asunto. Por otro lado, se caracteriza por la vida de resurrección y la inmortalidad. En la resurrección, a los creyentes se les da un cuerpo de inmortalidad, donde prácticamente se ha matado al viejo hombre por completo y se le ha entregado una vida nueva, un hombre nuevo, una persona nueva. Esto es glorioso, hermanos. La idea de una de una resurrección general que se produce en la segunda venida de Cristo presenta un grave problema para los premilenialistas, que sostienen que las personas en cuerpos naturales continúan poblando la tierra durante el gobierno milenial de Cristo después de la resurrección de los justos. Si la edad venidera es la edad de la resurrección en la que no hay matrimonio o relaciones sexuales, ¿cómo pueden las personas escapar de este evento universal y repoblar la tierra después de que Cristo regrese? Esto es una imposibilidad. Pablo expuso categóricamente la misma comprensión escatológica de la historia en Efesios 1:21. Hablando de la exaltación actual de Jesucristo, que esté muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de todos los títulos que se puedan dar, no solo en la edad presente, pero también en la edad venidera. Al igual que Jesús, Pablo vio estas dos edades como consecutivas y distintas, aunque Pablo agregó que el gobierno de Cristo ya es una realidad presente, no una realidad futura, una realidad presente, que comenzó con su resurrección, pero también se extendió con su exaltación a la diestra del Padre. Jesús ya no vuelve como víctima. Él va a volver como Rey de Reyes y Señor de Señores. El impacto de este marco escatológico de dos edades en la cuestión del milenialismo se hace evidente cuando examinamos cómo se usan estos términos en todo el Nuevo Testamento. Cuando se usa esta era, siempre se refiere a las cosas temporales, al espacio de tiempo. Cosas destinadas a perecer. Cosas destinadas a terminar. Considera las siguientes cosas predichas por los escritores bíblicos con respecto a esta era. El final de la era estará precedida por señales portentosas. Capítulo 24, verso 3 de Mateo. Y el mismo Cristo estará con nosotros hasta que esta edad termine. Mateo 28:20. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Hay recompensas materiales en esta era? Claro que sí. ¿Y las personas de esta edad se casan y reciben matrimonio? También es cierto. Según Marco, la edad actual es una edad de hogares, campos y familias.
Marcos 10:30. Pablo, por otro lado, puso esto en términos éticos. No debemos conformarnos con el patrón de esta era. No debemos conformarnos a esta era, sino irnos perfeccionando, irnos mejorando, ir creciendo, irnos evolucionando en un progreso cristiano. Debemos discipular a las naciones. Es parte de nuestro trabajo. Estamos estableciendo el reino de Dios. Porque esta era actual es mala, perversa. Necesitamos establecer el reino de Dios. La sabiduría de esta era es la especulación impía de los filósofos y se caracteriza por gobiernos que no conocen la verdad, gobiernos impíos, gobiernos que se han alejado de la verdad, gobiernos que están enfrascados en la mentira, en el engaño, la falacia de este mundo. De hecho, el mismo Satanás es el Dios de esta era. Porque los caminos de esta era son perversos. Pablo exhortó a aquellos que son ricos en esta era a que no pongan su mirada, que no pongan su mente en las riquezas de este mundo. 1 Timoteo capítulo 6, verso 17. Porque debemos vivir vidas piadosas ahora mientras esperamos la era venidera. Debemos vivir vidas que estén acorde al evangelio, vidas que estén de acuerdo a la verdad. En todas las cosas, las cualidades asignadas por los escritores bíblicos a esta era siempre de naturaleza temporal y representada como el mundo caído. Sus habitantes, que son también pecadores, cometen pecado todos los días y que esperan el juicio final cuando el Señor regrese por su iglesia. Esto se aclara cuando consideramos esta edad como la intención de los escritores bíblicos, una época en contraste con la era escatológica venidera. Pensemos en la otra parte gloriosa, los paralelos del Nuevo Testamento. Otras frases escatológicas que aparecen en el Nuevo Testamento son aquellas asociadas con el último día de bendición y maldición previstas en el futuro lejano por los profetas de Israel. Es importante tener en cuenta la forma en que estos términos se usaron en el Nuevo Testamento, específicamente en relación con el modelo de las dos edades como una grilla interpretativa. Estoy pensando aquí en el último día, el día del Señor y la última trompeta, cuando esa trompeta suene y nosotros vayamos al encuentro de nuestro Señor. En Juan 6:39 se nos dice que Cristo levantará a los suyos en un último día. De manera similar, en el versículo 40 de ese mismo capítulo, Juan nos dijo que aquellos que creen en el Hijo tendrán vida eterna y serán resucitados en el último día. En el versículo 44 de este mismo capítulo se nos dice que nuestro Señor levantará el suyo el último día. Finalmente, en el verso 54, Jesús dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. En la mente de Juan, el último día es un día de bendición y resurrección. El que bebe el cuerpo y la sangre, es decir, el que practica la Santa Cena, este está prácticamente practicando
ese día glorioso, la cena del Señor, la gran cena. Pero a medida que avanzamos en el Evangelio de Juan, la misma frase aparece de nuevo. Esta vez no se limita a la bendición. En Juan 11:24, Marta declaró que sabía que Lázaro se levantaría en la resurrección el último día. Sin embargo, ve aquí la respuesta de Jesús. Dice, sin embargo, se nos dice en el siguiente capítulo, 12:48, que los que rechazan a Cristo serán condenados el último día. Serán condenados el último día. El último día será un día no solo de bendición, sino también de maldición. La bendición más grande que la iglesia va a tener ese día glorioso será ser levantada para recibir a su novio en el aire. Pero la maldición más grande que la humanidad va a recibir va a ser apartado de una vez y para siempre. El hombre sin Cristo jamás tendrá entrada nuevamente al trono de la gracia. Jamás. Una relación similar es válida para la frase Día del Señor o la última trompeta. En Hechos 2:20, Lucas dijo que habrá signos cósmicos. El sol se convertirá en oscuridad y la luna en sangre antes del gran día, el día del Señor. En el siguiente capítulo nos dijo Jesús, debemos permanecer en el cielo hasta que llegue el momento de que Dios lo restaure todo, como lo prometió hace mucho tiempo a través de sus santos profetas. El apóstol Pablo reconoció a sus lectores que la naturaleza pecaminosa, es decir, la carne, esta materia que nosotros tenemos, pero no el espíritu, serán destruidos en el día del Señor. Pablo también dijo que la resurrección ocurrirá en la última trompeta. De manera similar, el apóstol declaró que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Y para corregir lo que parecía ser un error frecuente en la iglesia de Tesalónica, Pablo se vio obligado a recordarles que el día del Señor aún no había llegado. Como ayudan estos textos aparentemente dispares a responder a las preguntas del milenio. Tenga en cuenta que todos los eventos, el juicio de los creyentes y no creyentes, el día del Señor, la última trompeta y la resurrección de todas las cosas, ocurren al mismo tiempo, al regreso de Cristo. No se dijo ni se sugirió nada que nos llevara a creer que Cristo volverá a establecer su reino o que una brecha de 1000 años se encuentra entre su segundo venimiento y el juicio final. No se encuentran tales intervalos prolongados de tiempo entre pasajes individuales o colectivamente. Los premilenialistas leen estos largos intervalos en el texto bíblico, pero no el amilenialista. Como he mencionado, los comentaristas amileniales argumentan que Apocalipsis 21 al 10 describió este periodo actual. Todo lo que Juan describió allí se dice mejor solo sobre esta era actual. Bajo esta interpretación, la era venidera es la gloriosa era de la consumación y no puede tener maldad en ella. El premilenialismo histórico, por otro lado, ve el periodo descrito en Apocalipsis 20 como un futuro y no relacionado con el presente. La edad venidera es tanto presente como futura. ¿Se da cuenta? Como en el esquema amilenial. Pero los premilenialistas históricos insisten, los premilenialistas históricos insisten en que los eventos de Apocalipsis 20 tienen lugar de manera visible en la tierra y también en los cielos. Otro juicio ocurrirá al final
de este periodo milenial antes de que la edad venidera sea completamente realizada. Para los premilenialistas, los eventos descritos en 1 Corintios 15:22 y siguientes están separados por largos intervalos de tiempo. Sin embargo, como hemos ya observado, la realidad visible de la era venidera aún no ha venido. Y no veo yo por qué nosotros tengamos que especular acerca de esto. No debemos. Los escritores del Nuevo Testamento creyeron en la presencia del reino, pero también vieron este reino presente como una sombra de lo que está por venir en la consumación de los tiempos. Esta es la tensión ya no todavía que marca gran parte del Nuevo Testamento. La llegada de la plenitud de esta era venidera espera el regreso de Cristo en bendición y maldición. En términos de bendición, la era venidera es una era de vida, resurrección gloriosa para aquellos que están en Cristo. Y así la debemos de ver. El reino de Dios, definido simplemente como el gobierno soberano, dinámico y escatológico de Dios. Así está definido el reino de Dios. Incluso una lectura superficial de los evangelios revela que el reino de los cielos es un tema central en la predicación de Jesús. En los evangelios de Marcos, la misión mesiánica de Jesús comienza con la declaración: ha llegado el momento. El reino de Dios se ha acercado a vosotros. Arrepentíos y creed las buenas nuevas. El Evangelio de Mateo, por ejemplo, resume la frase temprana del ministerio Galileo de Jesús, al afirmar que Jesús recorrió Galilea enseñando en sinagogas, predicando las buenas nuevas del reino y sanando cada enfermedad y enfermedad de la gente. Para entender tanto la enseñanza de Jesús como la escatología básica del Nuevo Testamento, debemos entender algo acerca del reino de Dios. Veamos ese lenguaje. Hermanos, definir el reino de Dios es más fácil decirlo que hacerlo. Como no se encuentra una definición explícita de este reino, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, el reino de Dios se ha interpretado de diferentes maneras, dependiendo en gran medida de las presuposiciones del intérprete. Debido a que los dispensacionalistas insisten en el cumplimiento literal de las profecías del Antiguo Testamento, con respecto a Israel también insiste en que el reino de los cielos y el reino de Dios son entidades distintas. Para ellos el reino de los cielos es el gobierno de Dios en la tierra y esencialmente tiene que ver con el reino teocrático, terrenal, prometido a Israel, al Israel nacional, étnico, a lo largo del Antiguo Testamento. Este fue el aspecto judío del reino, enseñado por Jesús en los evangelios, en el evangelio de Mateo específicamente, donde el término se usó en contraste con la expresión más común del nuevo reino, el reino de Dios. Jesús ofreció este reino de los cielos a Israel, pero cuando Israel rechazó la oferta se retiró y comenzó una nueva época redentora en la que el reino se ve como un ministerio. El reino de Dios no vendrá hasta la era del milenio, después del segundo advenimiento de Cristo. Para los dispensacionalistas, entonces, el reino de Dios es esencialmente el futuro reino terrenal de Jesucristo, un reino literal, un reino visible y teniendo a Jerusalén como la cabeza.
Es un rey, es algo poco raro. La visión del Antiguo Testamento y el reino escatológico. El Nuevo Testamento se abre con el anuncio de la llegada del reino de Dios a la persona de Jesucristo. Y sin embargo, mientras se proclama el reino, nunca se define formalmente. ¿Cómo entonces definimos la frase reino de Dios? ¿Cómo se usó en todo el Nuevo Testamento? Esto no es algo fácil de hacer, particularmente porque el mismo Jesús nunca da una definición del reino. Tampoco encontramos tal definición en los escritos apostólicos. De hecho, el lenguaje del reino puede adquirir muchos matices diferentes, dependiendo del contexto y la etapa de desarrollo dentro de la historia del Redentor. La historia de redención. ¿Es el reino de Dios un reino o esfera de influencia o es un territorio físico sobre el cual Dios reinará y ejercerá gobierno? ¿O es el reino de Dios el gobierno o el reino de Dios como tal? ¿Es un lugar o es un acto de reinar? Hokeman dice, aunque ocasionalmente el término reino tiene connotaciones especiales como referencia a un pueblo. Y sigue diciendo, el reino de Dios, por lo tanto, debe entenderse como el reino de Dios dinámicamente activo en la historia humana a través de Jesucristo, cuyo propósito es la redención del pueblo del pacto. Salvar al pueblo de su pecado y de los poderes demoníacos y establecer finalmente los nuevos cielos y la nueva tierra. Significa que la nueva era ha sido introducida. El reino de Dios significa que Dios es rey y actúa en la historia para llevar a la historia a una meta dinámicamente rígida. El reino de Dios es una regla real, aunque no especial, de Dios. ¿Quién reina? Bueno, Yahvé reina. Él es rey. Pero esto no es todo. También se nos dice que Yahvé posee un trono real, un asiento simbólico de poder desde el cual ejerce su función real. En el Salmo 9:4, el salmista le dijo a Yahvé, te has sentado en tu trono juzgando con rectitud. En el Salmo 45:6 leemos, tu trono, oh Dios, durará para siempre, jamás. El centro de justicia será el cetro de tu reino. Asimismo, en el Salmo 47, que en todo habla Yahvé como el gran rey sobre toda la tierra, el salmista declaró, Dios reina sobre las naciones, Dios está sentado en su trono santo, en su trono de santidad. Dios está sentado. Nuevamente en Isaías 6:1 se nos dice que Isaías vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, exaltado de gloria y de majestad. Su túnica llenó el templo. La gloria de Dios estaba en el templo. En el último capítulo, en la profecía del 66:1, Isaías registró para sus lectores estas palabras: Yahvé, el cielo es mi trono y la tierra es mi estrado. Luego en el capítulo inicial de la profecía de Ezequiel leemos sobre la extensión sobre sus cabezas. Había lo que parecía un trono de zafiro y en la parte superior del trono había una figura como un umbral, una figura de hombre. Claramente la imagen de un trono está destinada a transmitir autoridad y gobierno real, tal como lo hace un cetro. Para
Para complementar estas imágenes reales y exaltadas, una serie de textos describen el gobierno de Dios sobre lo que creó. El Salmo 10:16 leemos del gobierno de Dios sobre todas las cosas, incluidas las naciones. Dios reina con poder y con gloria. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El reino en la era presente. Con el trasfondo del Antiguo Testamento ahora ante nosotros, está claro que Jesús no hizo ninguna oferta de un reino nacional a Israel. Lo que sí encontramos en los relatos del Evangelio es la proclamación de Jesús de que un reino espiritual y no nacional se había acercado por el que había venido. Aunque Israel en su conjunto no abrazó a Dios, a Jesús y su misión mesiánica, el reino que trajo era una realidad. Sin embargo, de hecho, la realidad presente del reino es un tema importante en todo el Nuevo Testamento, todas las líneas del texto sagrado del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se refirió con la proclamación de la llegada del reino de Dios por parte de Jesús y Juan el Bautista, como se muestra en Mateo 3:2 y el pasaje paralelo en Marcos 1:15. Incluso desde el comienzo del ministerio público de nuestro Señor, Juan declaró: arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca de ustedes. Mientras que Juan dijo que el reino estaba a punto para aparecer en la persona y obra de Jesucristo, Jesús dijo estas palabras: que el tiempo predicho por los profetas ahora se ha cumplido en su persona. Y ya ustedes conocen la historia. Prácticamente casi lo matan en Nazaret por haber dicho esas palabras en la sinagoga. Capítulo 4, verso 21 de Lucas. El momento en que Jesús habló fue el amanecer de la era mesiánica, predicha por Isaías, y cuando a los pobres se les predicaría las buenas nuevas. Como Jesús dijo más tarde en su ministerio: el reino de Dios ha venido sobre ti. Algunos antecedentes aquí podrían ser útiles. Tanto Juan el Bautista como Jesús declararon que el reino estaba cerca, había venido, se había iniciado, estaba ya. Podemos decir, por lo tanto, que el mismo Jesús marcó el comienzo del reino de Dios, cuya venida había sido predicha por los profetas del Antiguo Testamento. Por lo tanto, siempre debemos ver el reino de Dios como indisolublemente conectado con la persona del Hijo de Dios, con Jesucristo. En las palabras y los hechos de Jesús, los milagros y las parábolas, enseñanza y predicación, el reino estaba activo y de forma dinámica y presente para los hombres. Los signos de la presencia del reino fueron numerosos. La primera señal que nosotros tenemos acerca del reino fue que Jesús echó fuera demonios. Él sacó los demonios. Él dijo: si expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha venido sobre ustedes. Mateo 12:28. Los demonios huyen, se someten a la autoridad del Hijo. Esa es una demostración rígida, vívida, de que el reino de los cielos había venido. La presencia del Hijo, los demonios no podían soportar la presencia del Hijo. Por eso es que caían postrados y olían la santidad del Hijo desde lejos. El gobierno de Dios estaba haciendo retroceder las fronteras de la oscuridad. Una segunda señal de la presencia del reino fue que Satanás cayó del cielo y fue atado. Cuando los 72 seguidores regresaron de predicar el Evangelio, Jesús
informó que vio a Satanás caer como un rayo del cielo. Esto queda claro cuando se hace una referencia cruzada con la unión de Satanás, como se describe en Apocalipsis 21:10. Y el misterioso limitador de segunda de Tesalonicenses 2:7. Satanás no solo cayó del cielo y se ató, sino que también, o cayó del cielo y fue atado, sino que también se contuvo el misterio de la anarquía. ¿Por qué? Porque el reino de Dios había venido en la persona del Hijo de Dios, Jesucristo. Él es el Rey de Reyes. Un tercer argumento podría ser que el de la presencia del reino fue que Jesús realizó milagros. Jesús desafió todas las leyes habidas y por haber. Las leyes naturales. Sanó enfermos, resucitó muertos, caminó sobre el agua, detuvo las tempestades. Jesús respondió a la pregunta de Juan el Bautista, no es cierto. Cuando Juan estaba en la cárcel, Juan mandó a uno de sus discípulos a preguntar, Señor, ¿esperamos a otro o tú eres el que había de venir? Jesús dijo, vayan a Juan y díganle que los ciegos ven, los cojos andan, los muertos son resucitados y el evangelio se predica. Señal visible de la venida del reino. ¿Cuándo será esta consumación? El Nuevo Testamento enseña que el presente reino de Dios aún debe ser consumado. Jesús ilustró esta futura consumación con sus palabras aterradoras en Mateo 7, 21 al 23. No todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. No todos. Qué triste, ¿verdad? Estaba hablando de la época en que el reino de Dios entra en su gloriosa plenitud, el día del juicio. La clave para entender esto es cuando Jesús conoció la consumación del reino a su propia parusha y la resurrección de los muertos al final de esta era. No hasta que Cristo aparezca y los muertos resuciten. El reino se realizará plenamente. También vemos este vínculo de la parusha y la resurrección con la consumación futura del reino. En la discusión de Jesús acerca de los gentiles sentados a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los incrédulos serán arrojados afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto, crujir de dientes. Mateo 8, 11 y 12. Este evento debe ocurrir después del final de la edad, porque como dijo Jesús, la cosecha es el fin de la edad y los segadores son ángeles. Es que es precioso. Yo me gozo en el Señor con este estudio, porque uno puede ver la gracia de Dios. A medida que las malas hierbas son arrancadas y quemadas en el fuego, así será el final de la era, según Mateo capítulo 13, versos 39 y 40. Jesús vinculó la consumación del reino con la parusha y la resurrección, porque esta era termina en el día de la ira de Dios. Ay, hermano, el día de la ira de Dios va a ser fatal. Una consumación futura del reino presente fue un tema en varias de las parábolas de Jesús. La parábola de las malas hierbas, por ejemplo, la parábola de la red, la parábola de la fiesta de bodas, la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos. Habla de una consumación futura del reino presente
al señalar el último día y la aparición de Jesús en juicio al fin de la era. El apóstol Pablo también hizo referencia a una futura consumación del reino presente. Recordó a sus lectores que los malvados no heredarán el reino a menos que sean hechos por la gracia de Dios en Jesucristo. Pablo también se refirió a la consumación cuando señaló específicamente que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. No puede carne y sangre entrar en el reino de Dios. Antes de afirmar que los perecederos deben revertirse con lo imperecedero y lo mortal se debe vestir de inmortalidad. Esto sucede, dijo Pablo, porque Dios ha traído a los creyentes al reino, a su reino. El reino del Hijo que ama, en quien tenemos redención, en quien tenemos perdón de pecados, en quien tenemos la entrada al Padre. Por lo tanto, como Jesús, Pablo localizó la consumación en la resurrección al final de la era. Aquellos que participan en ese reino han sido liberados de la culpa y las consecuencias de sus pecados a través de la fe en el Hijo de Dios. Debido a la obra salvadora de Dios que culmina con la resurrección de los santos, con la resurrección de los pecadores, con la resurrección de los que heredarán el reino de Dios, de los que han heredado el reino de Dios y para entrar a la eternidad con Cristo por la sangre y la carne del Cordero. Mientras que los que rechazaron aquellas cosas que vienen del Padre, ellos se lamentarán para siempre en el lago de fuego. Así de que podemos hablar con seguridad del ya y el todavía no. Debe quedar claro a partir de lo anterior que el reino de Dios es una realidad presente, aunque todavía no está consumado. El doctor George Land señala en su libro La presencia del futuro. El reino de Dios es el reino redentor de Dios dinámicamente activo para establecer su gobierno entre los hombres. Y este reino, que aparecerá como un acto apocalíptico, ya entró en la historia humana, en la persona y la misión de Jesucristo, para vencer al enemigo, para liberar a los hombres del poder del pecado y llevarlos a las bendiciones del reino perfecto, santo de Dios. El reino de Dios involucra dos grandes momentos: cumplimiento dentro de la historia y consumación al final de la historia. Por lo tanto, también Herman Ridderbos dijo: en esta predicación de Jesús, el elemento de cumplimiento no es menos llamativo y esencial que el de la expectativa. El futuro y el presente están indisolublemente conectados en la predicación de Jesús. El uno es el complemento necesario del otro. La profecía sobre el futuro solo puede verse correctamente desde el punto de vista del presente cristológico, así como el carácter del presente implica la necesidad y la certeza de lo que sucederá en el futuro. Nuestra convicción presente asegura nuestra dicha futura. Nuestra convicción presente es Cristo morando, reinando en nuestros corazones por la obra del Espíritu Santo. Nuestra bendición futura es por lo que vivimos hoy en Cristo Jesús. Elementos muy importantes, Ridderbos y Hockeman dicen nuevamente. Ellos argumentan
que los datos bíblicos indican que el reino tiene elementos presentes y futuros. Los escritores del Nuevo Testamento establecen una tensión distinta entre la inauguración actual, lo que ya sucedió, del reino, el ya, esta era, y su consumación futura, lo que falta por venir. Dios hace esto con el propósito de preparar a los hombres para el día final, el día del juicio, así como para exhortar a los hombres a estar atentos, vigilantes, listos, apercibidos, porque los días son malos. El Señor pronto viene por su iglesia y su iglesia necesita estar a cuentas con su Señor. Por lo tanto, cuando se ve en el contexto del modelo de las dos edades, es posible armonizar gran parte de los datos sobre las dos edades, el presente reino y el reino futuro, o la consumación de este reino. No estamos hablando de un reino futuro, estamos hablando de la consumación de este reino. La realidad presente del reino demuestra que Jesucristo ha cumplido las promesas del Antiguo Testamento con respecto a la era mesiánica venidera. La perspectiva de un reino futuro indica que el cumplimiento de Cristo de estas promesas del Antiguo Testamento es tipológico de un reino más glorioso y final que aún está por venir. Esta tensión que hay entre la parte del plan de Dios al colocar a los creyentes en la posición de doble ciudadanía. Debe vivir en esta edad, pero bajo las pautas éticas de la era venidera. Ojo, estamos viendo que las personas, los creyentes, tienen una responsabilidad delante de Dios. Vivir de acuerdo a los estándares de Dios con miras a lo que está por delante. Mientras vivimos como ciudadanos de este reino, de este mundo, debemos darnos cuenta de que nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. El cristianismo mismo es completamente escatológico, todo el cristianismo. Esta comprensión de la historia bíblica y de las posibilidades del milenio actual cambia el enfoque del debate contemporáneo sobre el milenio desde los detalles de los eventos futuros hasta el presente, dando sentido a la vida y esperanza frente a un futuro incierto. Como la historia es la naturaleza redentora, tenemos la promesa de Dios de que trabajará todo bien por el bien de quienes lo aman y han sido llamados de acuerdo con su propósito. Romanos 8:28. Todo obra para bien de los hijos de Dios, los que viven en el reino, en esta era. Este modelo del reino muestra el conflicto desafortunado pero necesario entre la teología reformada y el dispensacionalismo. El dispensacionalismo y su comprensión del reino pospuesto se enfrentan directamente a las enseñanzas del Nuevo Testamento acerca de la realidad presente del reino. En cambio, está orientado hacia un futuro milenio en el que los motivos premesiánicos del Antiguo Testamento siguen siendo dominantes. Los cristianos reformados sostienen que esto destruye la concepción bíblica de la historia como la enseñaron Jesús. Los cristianos reformados, bien reformados, sostienen que esto construye la concepción bíblica como lo enseñaron Jesús y los apóstoles. El regreso de Cristo no es la inauguración de un paso a mitad de camino en el camino hacia la consumación llamado milenio. El regreso de Jesucristo es la consumación del reino de Dios. Que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes. Es un privilegio para mí poder servirles y poder haber llegado al final de este curso.
Espero que la gracia del Señor sea con ustedes y que les acompañe en todas las actividades de este curso. Y mis oraciones son para ustedes. Permítanme orar por ustedes y damos por concluido este tiempo. Padre, gracias te damos por tu palabra, por tu amor y por tu bondad. Gracias, Señor, por esa esperanza gloriosa que tenemos en tu Hijo, Jesucristo. Gracias por este tema tan maravilloso, Señor, y espero que sea de mucha bendición para mis hermanos en Centroamérica y el mundo donde llegue, Señor. Muchas gracias te damos, Padre, en esta hora. Te damos la gloria, la honra y la alabanza desde ahora y para siempre. Amén, Señor, y amén. Que Dios los bendiga.